Hola comunidad, ¿cómo les va? Espero que tengan una excelente tarde. Bienvenidos nuevamente a estos live que vamos a hacer los distintos martes junto a Iván aquí para compartir tremendas informaciones muy importantes para todos los que quieren iniciarse en este mundo de las inversiones, este mundo de la bolsa que es tan apasionante. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Jorge, nuevamente un placer bueno, estar aquí acompañándote. Y bueno, un gran desafío para nosotros de poder compartir nuestra manera de pensar, nuestra experiencia con respecto a las inversiones, los negocios, ¿sí? El dinero. Y también con respecto a la actualidad, ¿no? Todo lo que viene sucediendo en los mercados y en los negocios. Así que, nuevamente, gracias por permitirme estar aquí al lado tuyo. Y, y bueno, hoy tenemos unos temas extraordinarios para hablar. Sí, los tres criterios fundamentales para aprender a invertir en la bolsa. Hemos desarrollado junto a Iván un listado de lo que creemos lo principal, ¿no? Hay muchísimas cosas más, ¿no? Pero esto es lo principal que cualquier inversionista tiene que saber, tiene que tener un conocimiento a la hora de querer empezar en este mundo de las inversiones, o si ya está en el mundo de las inversiones, pero todavía no está teniendo resultados. Yo creo que la información que le vamos a brindar hoy los puede ayudar muchísimo a insertarse en este mundo. Bien, bueno, vamos a ir de lleno directamente porque es mucha la información y así no lo hacemos tan largo. Si les parece, vamos a ir charlando un poquito sobre los tres distintos criterios. Vamos a ir por orden. Vamos a poner primero la gestión del riesgo. Uno de los primeros criterios que queremos hablar porque es sumamente importante. Nosotros cuando empezamos a invertir o en algo nuevo, siempre medimos cuánto es lo que podemos llegar a ganar. ¿Bien? ¿Cuánto es el potencial de ganancia que tiene? Y no medimos el riesgo. ¿Bien? Entonces, eso es sumamente importante que tengamos en cuenta cuánto es lo que estoy dispuesto a arriesgar o a perder en caso de que no salgan las cosas como yo pretendo en un negocio, en un emprendimiento, en una inversión cualquiera. Entonces, acá está el tema del dinero. En cuánto es lo que yo estoy dispuesto a soportar o cuánto aguanta mi estómago en algo que sea o demasiado volátil, es decir, que los precios suban, bajan, o que estoy ganando, estoy perdiendo, o que estoy en un mundo donde estoy más tranquilo, ya puedo medir más cuánto es el potencial de ganancia, pero sobre todo cuánto es lo que estoy dispuesto a perder o a arriesgar, ¿no? Sí, Iván, te escucho. Sí, es un tema que muchas veces dentro de nuestra motivación de emprender, de invertir, nos fijamos siempre en la zanahoria, ¿no? En decir, bueno, che, si me va bien, bueno, tengo tanta ganancia y bueno, esa expectativa futura por ahí me da como una ceguera a la hora de realmente tomar conciencia del riesgo que estoy asumiendo. Por ahí hasta no, muchas veces no tengo ni ganas de ver el riesgo, ¿no? Solamente me concentro emocionalmente con la expectativa futura. Y la verdad que no solo tenemos que medir cuánto es lo que podríamos llegar a ganar, sino también el riesgo asumido y las consecuencias que puede llegar a surgir a partir de ello, ¿no? Entonces, la gestión del riesgo tiene que ver, en este caso, por ejemplo, con respecto al dinero, es decir, bueno, en el caso de que haya una probabilidad de que salga todo mal, digo, ¿cuánto pierdo de dinero? En algunos casos puedo perder el 100%. Digo, bueno, pierdo toda la inversión. En otros casos puedo perder quizás un porcentaje, digamos, bueno, un 50%. Bueno, cuando yo empiezo a medir no solo la expectativa futura de ganancias, sino también la gestión del riesgo, es decir, cuánto puedo llegar a perder lo máximo, empiezo a ver si realmente estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Pero tengo que tenerlo y tengo que hacerme esas preguntas para empezar a tener más criterio de tomar decisiones, nosotros le llamamos acá con criterio, en saber en qué me estoy metiendo y cuáles serían las consecuencias de que salga todo mal. Entonces, hay diferentes tipos de negocios en donde yo puedo
perder un porcentaje, como dije recién, pero también hay negocios que yo puedo perder mucho más que eso. Entonces, no solamente que pierdo el capital, sino que también quedo pegado a otras consecuencias futuras o compromisos futuros, justamente por el negocio en sí. Entonces, cuando uno analiza la gestión del riesgo, tiene que ver todas las probabilidades. Si sale bien o si sale mal. Y eso es una de las cosas que aprendí con Jorge, el tema de medir el riesgo, ¿sí? Y minimizarlo, ¿sí? Porque hay ámbitos que te permiten controlar la pérdida y hay otros ámbitos que no. Entonces, de eso es un poquito este primer ítem, este primer eje temático que tiene que ver con la gestión del riesgo. Sí, por ahí sucede de que tenemos, nosotros en un negocio tradicional, decimos, bueno, voy a poner un negocio, de lo que sea, ¿no? Es eso, un mini mercado, por ejemplo. Voy a poner un mini mercado. Y digo yo, bueno, lo máximo que puedo perder es la mercadería que tengo, lo que invertí ahí. Y hay veces que no es solamente así, porque si yo voy creciendo, tengo empleados, puedo tener un problema impositivo, problemas de competencia. O sea, hay mil cosas, una pandemia, como lo que sucedió. Entonces, hay muchos negocios que quedaron afectados. Entonces, muchas veces el riesgo no es solamente lo que aportamos a esa inversión, sino que muchas veces no tenemos en cuenta que puede haber riesgos asociados que pueden ser mayores a lo que hemos aportado en esa inversión o en ese negocio que pusimos. En cambio, eso lo que tiene de favorable los mercados financieros, bien gestionados, por supuesto, es que nosotros podemos limitar las pérdidas. Entonces, nosotros podemos hacer una inversión, le podemos comprar un seguro o podemos poner distintos tipos de órdenes avanzadas, en las que hay, por ejemplo, en los mercados de Estados Unidos o en los principales brokers, que son los que yo siempre recomiendo, en los que podemos limitar la pérdida en el caso de que se nos venga la transacción en contra. Nadie te va a asegurar, o sea, y si te lo aseguran, te están mintiendo, de que vas a tener tanto de rentabilidad. Eso, nadie sabe lo que puede llegar a pasar en una inversión. Pueden pasar cosas externas que uno no las puede controlar y no las puede medir. Entonces, pero si uno está gestionando bien su negocio, tiene que saber de antemano, antes de meterse en el mismo, cuánto es lo que está dispuesto a perder, cuánto es el riesgo máximo que está asumiendo. Nosotros en las estrategias siempre ponemos un límite de un 2% en cada inversión que hacemos, es lo máximo que podemos llegar a perder. ¿Bien? Por ejemplo, por dar un ejemplo, con número redondo, nosotros invertimos $10.000, por ejemplo, tenemos una cartera de $10.000. Ojo, no necesariamente tiene que ser una cartera de $10.000, puede ser de 1.000, puede ser de 100, puede ser de 500, puede ser de 100.000. Bien, simplemente para dar el ejemplo. Entonces, si yo voy a arriesgar un 2% en cada transacción, yo estaría arriesgando $200 en cada transacción de esos 10.000. Si me pasó algo, me fue mal, pasó cualquier cosa, yo perdí $200. A lo mejor de una inversión de 3, 4 mil dólares que hice. Compré acciones por $3.000, pero mi seguro me costó $200. Y ese es mi máximo riesgo. Cualquier cosa que la acción caiga de precio, esa inversión que yo hice a lo mejor de $3.000, esa acción cayó el 50%, vale 1.500, yo asumo, ejerzo mi seguro y lo máximo que puedo perder son $1.500. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que aprender a gestionar en las inversiones. Muchos dicen, y me gusta romper paradigma, ¿no? Creencias, de que la gente dice, no, la bolsa es muy riesgoso. Y les puedo asegurar que invertir en los mercados financieros es menos riesgoso, pagás menos impuestos y tenés mucho más beneficios que cualquier negocio tradicional, o que la mayoría de los negocios tradicionales. No quiero generalizar con todo, ¿no? Porque siempre puede haber cosas que pueden llegar a ser mejores. Yo he hecho un poco de todo, ¿no? Pero la verdad que negocios como las inversiones bursátiles, donde tenés riesgo limitado, potenciales de ganancia importantes, no conozco demasiado, ¿no? Yo he tenido negocios personales, he tenido negocios propios, dos tipos de negocios propios, de empresas propias, he sido empleado y en todo tener riesgo. Un empleado a veces dice, bueno, yo no arriesgo nada, cobro el sueldo todos los meses. Sí, estás arriesgando porque hoy tu jefe, el dueño de la empresa,
pasó algo y te quedaste sin trabajo. La empresa se vendió. Uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Puede ser el mejor empleado, el mejor profesional dentro de una empresa, pero nadie tiene nada asegurado. ¿Bien? Entonces, es muy importante que en lo que nos genere ingresos tengamos un respaldo, una visión de cuál es el riesgo que tengo si en ese negocio me va mal, ¿bien? O en ese empleo, por ejemplo. Sí, Iván. Sí, pensando en esto que trae Jorge, también yo cuando empecé a invertir en la bolsa, yo invertía de oído nada más, porque me había hecho la cuenta en un broker y simplemente fondeé la cuenta y el broker me decía, mira, tenés estos instrumentos, pero yo no sabía qué es lo que hacía el broker, en qué momento compraba, si estaba el mercado en alza o si estaba a la baja. Yo desconocía un montón de indicadores. En realidad yo le daba la plata y delegaba en él mi patrimonio, mi capital. Entonces yo lo asocio a eso en que yo era el riesgoso. O sea, no es que la bolsa era lo riesgoso, sino que yo, al tener poco criterio, al no estudiar, no tener fundamento, no saber qué es lo que estaba haciendo, ponía en riesgo mi patrimonio. Obviamente que el broker cobraba su comisión, más allá de que me vaya bien o que me vaya mal. Entonces, obviamente que él tenía su negocio, pero no se preocupaba por mi patrimonio. Entonces, creo que cuando uno tiene capacidad de ahorro y quiere de alguna manera aprender a conservar esos ahorros para que no se desvaloricen con el tiempo, tengo que empezar a educarme. Educarme y empezar a entender la lógica del mercado donde me gustaría invertir y empezar a tener criterio, empezar a conocer cómo se maneja el mercado, cómo es la lógica y cuáles son las alternativas justamente para ser crítico con respecto al riesgo. ¿Qué puedo hacer para proteger mi patrimonio? ¿Cómo funciona? Y ahí es donde yo, obviamente, me tengo que pegar con referentes, me tengo que pegar con mentores, me tengo que pegar con personas que ya no solo lo están haciendo, sino que han superado esas limitaciones, ¿no? Así que un breve ejemplo, Jorge, con esto del riesgo, ¿no? Todo lo que pasó el año pasado con el mercado, que los últimos 10 años venían creciendo y en el 2022 empezaron a decaer, ¿no? Por diferentes motivos. Cuando uno aprende a invertir, saber cuándo entrar y cuándo salir de una transacción, pero saber protegerlo, la empresa que yo estoy invirtiendo asumía más riesgo que yo, porque de última yo protegía con un seguro mi transacción, mientras que la empresa seguía cayendo y se descapitalizaba. Entonces, de esa manera, yo creo que estamos más favorecidos los que invertimos en la bolsa que la propia empresa en sí. Entonces, desde ese lugar yo digo, bueno, yo tengo mi actividad, tengo mi profesión, sea empleado, tenga mi negocio, mi empresa, ¿no? Pero de alguna manera, el aprender con criterio a invertir en la bolsa es una alternativa que tengo yo de aprender a conservar, tenerme el dinero dolarizado, tener liquidez, saber qué es lo que estoy haciendo y obviamente que puedo invertir tanto al alza como a la baja, pero siempre también teniendo en cuenta la protección. Proteger mi patrimonio, porque de alguna manera ese patrimonio es mi tiempo, es mi habilidad, está mi vida ahí. Entonces tengo que aprender a protegerme. Y eso es una de las cosas fundamentales que valoro, ¿sí?, de la bolsa. Sí, señor. Uno cuando tiene ahorros sabe el sacrificio que le ha costado lograr juntar esos ahorros, ¿no? Entonces, el miedo existe, el miedo a hacer las cosas mal, el miedo a que te estafen, el miedo a que te pase algo, entonces siempre está latente. Entonces, es muy importante que sepamos dónde nos metemos y cómo gestionar eso, ¿no? Otra gestión de la que queríamos hablar hoy, otro punto, en el punto número 2, es la gestión del aprendizaje. Hablábamos de gestión del riesgo, ahora la gestión del aprendizaje. Una ley de preferencia temporal. ¿Qué nos podés decir de esto, Iván? Bueno, la ley habla de que ante iguales circunstancias, ¿sí? Pero la única variable es el tiempo. Yo prefiero tenerlo hoy
¿sí? A eso que quiero que la semana que viene. Entonces, ¿qué querés? ¿Cobrar el sueldo hoy o que te pague la semana que viene? No. Si no tengo ningún beneficio, prefiero hoy. O sea, es una ley natural que, de acuerdo al juicio que tiene cada persona, es muy subjetivo, ¿no? Bueno, justamente prefiero tenerlo ya. ¿Sí? Entonces, eso es lo que habla la ley. Entonces, si yo no tengo una recompensa a lo largo del tiempo en donde voy a esperar a tener y lograr lo que quiero, si no hay una recompensa extra, prefiero tenerlo hoy, ¿sí? Lo antes posible. De eso habla la ley. Y esto yo lo relaciono con respecto a los objetivos. Entonces, cuando yo no tengo en claro qué es lo que quiero, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Me cuesta que los recursos que tengo a mi alrededor tomen protagonismo. En realidad, cada persona tiene muchos recursos a su alrededor, pero no son relevantes porque no pongo un objetivo. Y si ese objetivo, aparte, yo valorizo y empiezo a ver más entre líneas la persona en que me quiero convertir o qué es lo que voy a ganar si realmente espero el proceso, no solo de tiempo, sino también el proceso de transformarme en esa persona que quiero ser o en la habilidad, desarrollar esa habilidad. Si no veo eso, no doy el paso, ¿sí? Entonces es muy importante decir, bueno, si yo quiero invertir en el mercado cripto, si quiero invertir en el mercado de bienes raíces o quiero invertir en el mercado de la bolsa de valores, no es solamente ver el dinero, sino ver en la persona que me voy a transformar, qué es lo que voy a ganar si domino la bolsa de valores de acá a un año. ¿Cómo va a ser mi vida? Piensen cada uno, ¿cómo sería la vida de ustedes si dominan la bolsa de valores? Pueden invertir al alza, pueden invertir a la baja, pueden proteger su patrimonio, saben qué hacer cuando tienen un poquito de ahorro, van y fondean la cuenta, retiran, empiezan a vivir de sus inversiones. Entonces, en eso me proyecto yo y lo relaciono con la preferencia temporal, la ley de preferencia temporal. Entonces, la recompensa para mí, ¿sí? Es muy importante ver, ¿sí? ¿En quién me voy a transformar? Y ahí es donde toma protagonismo este tiempo, ¿no? Este tiempo de transformación. Acá no la quiero hacer muy larga, pero el ejemplo esto de la oruga y la mariposa, ¿no? Si la mariposa le cuenta a la oruga cómo disfruta el volar, cómo se vuela y todo lo demás, por más que la oruga entienda, ¿sí? No va a poder volar. ¿Por qué? Porque le está faltando forma. No tiene la forma adecuada para volar. Y esa forma es un proceso de transformación que tiene que pasar para que tenga las condiciones para volar. Y lo mismo pasa con la bolsa de valores. Hay que entender el idioma, hay que entender el lenguaje, hay que entender ciertas características, hay que entender ciertas herramientas y después entender la lógica. Y para que todo eso ocurra hay un proceso que, si aparte tenemos a alguien que nos acompaña, bueno, obviamente nuestra capacidad de entendimiento, nuestro aprendizaje es mayor, ¿no? Y mucho más rápido. Así que bueno, Sí. quería aportar. Bueno, gracias, Iván. Sí, por ejemplo, lo que yo veo que es muy común, que yo también lo he hecho en algún momento, es de que uno busca en Internet, busca en YouTube o en donde sea, estrategias y demás, y empieza a invertir sin tener un conocimiento y hace el revés del proceso. ¿Bien? Entonces, muchas veces está toda la información, puede estar toda la información en Internet, pero no tenemos un paso a paso, no tenemos una fórmula para seguir. Son muchas cosas que tenemos que unir para tener un entendimiento global y desde empezar del punto A hasta la Z, no empezar en la M, después en la D, después en la Z, después en la A. Bien, entonces todo lleva un caminito donde tenemos que ir cumpliendo ciertas normas, ciertos conocimientos, cierto aprendizaje para poder invertir. Bien, entonces, si yo no aprendo, muchas veces, para no pagar una capacitación o para no pagar a alguien que me ayude o lo que sea, lo quiero hacer yo. ¿Bien? Por ejemplo, con el simple hecho de en tu casa, es decir, muchas veces uno quiere pintar la casa y por ahí no tiene conocimiento porque nunca le enseñaron ni nada. Es decir, pero sí es fácil pintar. O sea, voy, compro la pintura, compro una brocha y empiezo a pintar.
Y después cuando terminas te decís, ¡ay, Dios! Wow, qué feo, me quedó desprolijo, no me quedó como yo quería, el color tampoco me quedó. Y tengo que contratar a alguien para que venga, me arregle el problema y el último me termina saliendo el doble o más. Bien, porque tengo que volver a comprar la pintura, volver a comprar la brocha. Y esto pasa lo mismo. Entonces, por ahí aprendemos cosas en las redes y después perdimos tiempo, perdimos dinero y si realmente nos gustaba, a lo mejor hasta nos deja de gustar algo por empezar al revés, por no empezar a hacer el proceso como se tiene que hacer. Entonces ahí perdemos tiempo, perdemos dinero, y la oportunidad, porque muchas veces hay ciertas oportunidades que se están dando, como por ejemplo ahora, en este momento en el mercado, que yo creo que no va a haber en mucho tiempo. Este proceso muchas veces es cíclico y se da cada 8, 10, 12 años. Es un momento espectacular para empezar a invertir, para tener un conocimiento, porque venimos de una gran caída y hay un potencial enorme de que suban los precios, de que uno pueda comprar acción y capitalizarse y hacer una buena diferencia si tenemos un conocimiento y una capacitación. Pero no podemos, porque ahora sea el momento, salir a comprar, porque no sabemos leer una gráfica, no sabemos leer si una empresa es buena o no es buena. Hay un montón de conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión. Y aquí tenemos un punto C, que es la motivación, que tenemos que estar motivados para seguir el proceso, para seguir los distintos procesos, los distintos conocimientos, la curva de aprendizaje. Iván, te escucho. Sí, yo creo que la motivación es una emoción que nos abre al aprendizaje, ¿no? Uno cuando está motivado es una esponja, ¿no? De absorber toda la información. Siempre estamos absorbiendo información, pero cuando estamos motivados, estamos con ese objetivo claro. Entonces, así como absorbemos información, muchas veces sucede que la motivación es muy volátil. Cuando no la tenemos bien en clara, cuando no la tenemos, no sabemos, no tenemos bien claro el objetivo. Entonces, acá quise poner motivación interna en el sentido de trabajar mi manera de ser, de estar y de hacer. Desde el coaching trabajamos dos competencias, las competencias técnicas y las competencias genéricas. Las competencias técnicas tienen que ver con la manera de hacer las cosas, ¿sí? El dominio sobre algún área. Y la competencia genérica tiene que ver con la manera de ser y de estar. Y la manera de ser tiene que ver también con las actitudes, la capacidad de sostener procesos, tiene que ver con la motivación interna. Si nosotros tenemos solamente motivación externa, supongamos, yo tengo una expectativa que con el curso tuyo, Jorge, voy a poder ganar $1000 semanales, ¿sí? Y por algún motivo, mi proceso de aprendizaje se alarga y no estoy cumpliendo el objetivo. Esa motivación, al ser externa y no poder cumplirla en los plazos que yo esperaba, quizás me lleve a ir a otro curso o a otro mercado y aprender otra cosa, porque solamente lo que me sostenía era la motivación externa. En cambio, si yo tengo una motivación interna, de decir, yo quiero ser inversor profesional, yo quiero invertir como un profesional, ¿sí? Pero no quiero estos 17 años que te llevó a vos, Jorge, a aprender. Quiero aprender de tu metodología, pegarme a tu método, a tu estrategia, invertir como un profesional, pero en menor tiempo. Esto de la preferencia temporal, ¿no? Es decir, quiero el resultado lo antes posible. Es natural. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una motivación interna que me lleve a transformarme en ese inversor profesional y voy declarando ese objetivo, esa motivación es mucho más llevadera, mucho más sostenible en el tiempo que una motivación solamente externa, que es solamente quizás ganar dinero o comprar algo. Entonces, desde ese lugar está bueno marcar el objetivo, qué es lo que uno quiere, cuál es el proceso de transformación que quiere en este 2023. ¿Quién quiero ser de acá a fin de año? ¿Qué área quiero dominar que hoy no estoy dominando? Entonces, ahí es donde yo declaro el objetivo, lo anoto, lo comparto con otros y pongo acción inmediata para que eso ocurra. Porque sin acción no hay resultados. Entonces, ahí es donde
donde toma protagonismo, ¿sí?, la motivación interna, es decir, ese hambre de ser mejor, de transformarme en la persona que quiero ser. Es un objetivo claro. Y esa motivación, pero la tengo todo el día, es impresionante. Es energía pura. Y sí, es lo que te levanta a la mañana. Que te levantás a la mañana y decís, cuando vos estás motivado y querés algo, te levantás a la mañana y vas tras eso, y tras eso. Y todo se va alineando, todo se va alineando, todo se va atrayendo, ¿no? El que leyó estos libros del poder de la atracción, eh, todo de esa temática, ¿no? Yo creo de la energía y todo eso, es fundamental. Y es muy cierto, yo lo he comprobado, porque cuando vos estás enfocado, tenés perseverancia, estás motivado. Y yo creo que uno de los mayores logros que yo he tenido ha sido por la perseverancia. Porque me han pasado cosas muy difíciles. Mis primeros años fueron muy, muy difíciles. ¿Bien? Pero era la motivación interna de lo que yo quería llegar a ser y me hizo perseverar el tiempo que fuera, con el costo que tenía el hecho de ir buscando los mentores adecuados y demás hasta encontrarlos. Y por ahí hacía capacitaciones de 2 o 3 mil dólares que eran bárbaras. Y por ahí hacía de esas capacitaciones de ese monto y, y no me servían para nada. Bien, entonces, es cuando te pasaba eso, por supuesto que hay una desmoralización. Bien, pero por eso empecé con estas capacitaciones, porque yo no quiero que la gente pase por lo que yo pasé. A mí me fue 6, 7 años lograr ser rentable. ¿Bien? Me fue mucho tiempo de pruebas y error, de darme contra la pared. ¿Bien? Entonces, una vez que yo logré eso, después todo lo recuperás en poco tiempo. Después todo es exponencial. Después, una vez que vos agarraste la mano, que encontraste tu forma de invertir, en la que yo, por ejemplo, creé el método New York 70-30 Trading, que es un método que te lleva de la mano todo el proceso. Una vez que logré eso, de todos los mentores que yo tuve, de todo lo que yo fui aprendiendo durante todo ese tiempo, es lo que me ayudó a potenciar y a multiplicar después el conocimiento y mejorar en la rentabilidad, mejorar yo como inversionista, como profesional también. Entonces, eso te apalanca y te lleva a otro nivel. Y uno tiene que ir escalando, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora en la próxima gestión. La gestión de la escalabilidad en la inversión. Bien. En esto nosotros tenemos que ver siempre negocios en los que podamos decir, ¿a dónde está mi techo? ¿Bien? ¿Hasta dónde puedo crecer? A mí me pasaba que yo tenía un negocio físico, ¿no es cierto?, de servicios del automotor. Y me pasaba que yo me sentía en un momento que había llegado a un techo y no podía crecer. Si quería crecer tenía que tomar más empleados, alquilar más locales. Había crecido, iba muy bien el negocio, pero me sentía que tenía un límite. Si sos empleado, cuando yo era empleado también sentía que tenía un límite. Podía hacer algunas horas extras, cobrar algún dinero extra, pero el día tiene 24 horas y no podés trabajar tampoco las 24 horas, tenés que comer, vestirte, tenés tu familia, tenés tus obligaciones, tenés todo. Entonces, más de 10, 12 horas por día. Podrás trabajar algún día alguna hora más, pero no más de eso. Entonces, tampoco es vida eso, ¿no es cierto? Entonces, tenés un techo cuando sos empleado. Y podés ir escalando dentro de una empresa, ¿bien? En distintos puestos, distintos niveles. Pero también tenés el riesgo asociado de lo que hablábamos al principio, ¿no? De que la empresa quiebre, que pase algo, uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. En cambio, cuando uno busca negocios que no tienen techo, eso es lo que a mí me encanta de los negocios financieros, que uno nunca puede terminar de aprender y terminar de crecer, porque es totalmente escalable. Hay un bucle de crecimiento. ¿Qué nos podés decir de eso, Iván? Bien, me gusta pensar en este bucle, porque en realidad hay un prediseño con respecto a esto. O sea, uno busca con criterio, una vez que uno tiene ciertos criterios, busca eh,
generar el contexto para que ese bucle ocurra, ¿no? Y esto me trae a la película Hambre de Poder, ¿no? La película de McDonald's. Cuando Ray Kroc llegó a un tope de su crecimiento, en donde ya estaba en un límite que le estaban por embargar la casa y todo lo demás, y se le acerca un inversor, un empresario de helado y le dice, che, mira, tu negocio no va por la venta de hamburguesas, tu negocio va por los bienes raíces. Y ahí hubo un cambio de observador. Eso es lo que me encanta del coaching financiero, ¿no? Siempre buscamos el cambio de observador, una manera diferente de ver las cosas, que ese cambio de observador en Ray Kroc lo que le permitió fue rediseñar su modelo de negocio. Y ahí es donde pudo definir dos cosas. ¿Dónde estaba la actividad y dónde estaba el negocio? La actividad estaba en vender hamburguesas, pero el negocio era el de los bienes raíces. Entonces, una vez que él diseñó el bucle de crecimiento en donde captaba dinero de los inversores que compraban la franquicia, él se apalancaba con el banco, ¿sí? Y obviamente compraba y era dueño de la tierra, y donde se cocinaba la hamburguesa, y generó ese bucle. Una que ya estaba el modelo, lo empezó a replicar en todos lados. Y así fue el crecimiento que tuvo, porque fue el modelo, la manera de pensar de generar el bucle. Conociendo tu método, Jorge, acá pasa lo mismo. Lo que pasa es que el riesgo asociado, que estuvimos hablando primero, es ínfimo, porque acá no tenés proveedores, no tenés gremio, no tenés quilombo de, no sé, estructuras, grandes estructuras, no tenés que tener la compu e internet, o sea, tenés libertad geográfica, tenés libertad de tiempo, tenés libertad de todo. Entonces, ¿qué es lo que te permite la bolsa? Poder entrar con muy poco o con muchísimo, administrar tu patrimonio. Eso es lo que yo veo. Entonces, la escalabilidad en esta disciplina, si dominamos, ¿sí? La inversión en la bolsa, me permite administrar mi patrimonio de una manera que sea altamente rentable y no tiene techo. No es que me pone un límite de inversión. Y ahí yo lo puedo proteger, entonces duermo tranquilo. Entonces, son muchos los beneficios que yo veo el hecho de aprender a dominar la metodología tuya, dominar la bolsa, ¿no? Saber con criterio cómo invertir en la bolsa. Y esto también lo relaciono con mis negocios, o sea, con mi actividad, con mi profesión. Yo no quiero dejar de hacer mi actividad, me apasiona lo que hago. Pero sí estoy pensando permanentemente de decir, bueno, ¿cómo hago para conservar? ¿En qué mercado conservo? Si quieren pueden contestar ahí en el chat, en el grupo, ¿dónde conservan hoy ustedes? ¿En qué instrumento? ¿Qué posibilidades hay de conservar el dinero? Porque una cosa es generar el dinero, pero todos tenemos un problema. Si gano poco, ¿sí? Ahora, si gano demasiado y tengo mucha capacidad de ahorro, ¿qué hago con ese ahorro? ¿A dónde lo conservo? Porque muchas veces ponerlo en un negocio, puedo asumir un riesgo demasiado alto y termino perdiendo todo. Entonces, ¿qué alternativas tenemos de conservar nuestro dinero? Uno de los ámbitos que yo pude ver y aprender es con tu metodología en la bolsa de valores. Puedo ir de a poco, fondeando la cuenta, o cuando tenga exceso de dinero, meterlo ahí, pero con criterio, invertir con sabiduría, pegado a un método. Así que eso es lo que veo con respecto a este tema, Jorge. Sí, señor. Bueno, gracias, Iván. Sí, acá la gestión de la escalabilidad, el hecho de que uno pueda progresar hasta de donde uno quiera, te da una tranquilidad y una proyección de decir, bueno, yo cuando tengo ganas de crecer, estudio, trabajo más y le puedo meter más energía y más conocimiento a algo que ya está y sigo proyectando lo mismo. Bien. En cambio, por ejemplo, que vos dabas el ejemplo de tu profesión, está bárbaro, vos amás tu profesión, podés ser médico, abogado, lo que sea, bien, la profesión en lo que uno trabaje, o ama su trabajo, bien, pero si vos tenés ahorro y no sabes, digamos,
vas a invertir esos ahorros, querés invertir esos ahorros, pero si es algo que te va a llevar demasiado tiempo, al último, no vas a hacer lo que te apasiona y, digamos, no vas a cumplir con ninguno de los dos objetivos, ¿bien? Porque vas a estar invirtiendo en algo que a lo mejor te quita tiempo, porque tenés que dedicarle horas y demás, y a su vez estás descuidando tu profesión actual. Entonces, tenemos que buscar cosas que sean escalables y que no requieran de tu presencia o de que te requieran demasiado tiempo, ¿bien? Una vez que vos ya estás capacitado y tenés el conocimiento. Entonces, eso te da la libertad de tiempo, libertad de dinero y la libertad de hacer lo que te gusta. Eso es impresionante porque te cambia el chip de la cabeza. Una vez que tus ingresos pasivos pagan tu nivel de vida, vos no tenés la obligación de hacer tu profesión tampoco, de dedicarte a tu profesión. Lo haces realmente porque te gusta, lo podés seguir haciendo de por vida, pero a su vez estás tranquilo porque tenés un ingreso que te va generando continuamente y cualquier cosa que a vos te pase en tu profesión, en tu negocio o en tu actividad que hagas, estás respaldado y dormís tranquilo. Cuando uno logra eso, les puedo asegurar que el cambio que uno siente es astronómico. El alivio, la mochila que se saca de arriba es muy grande. ¿Bien? Entonces, tenemos que aprender a gestionar los negocios. Estuve hablando hoy con un profesional, un médico, que tiene más de 65 años y tiene que seguir trabajando. Bien, tiene que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque no supo gestionar sus ahorros, no supo gestionar sus inversiones, siempre tuvo un buen nivel de vida, pero hoy no puede vivir de la jubilación. No se puede retirar de su profesión. Y tiene que hacerlo obligadamente. Él ama su profesión, pero no tiene más ganas a lo mejor de hacerlo. Pero tiene que seguir estando. ¿Por qué? Porque no hizo el proceso que debería haber hecho, a mi criterio, ¿no? Que cada uno sabe lo que hace, que él lo reconoce también, de que no hizo el proceso de aprendizaje de qué hacer con sus ahorros. A sus ahorros los terminó gastando en autos, en lujos y en viajes y demás, que no está mal, pero gastó todos sus ahorros en eso. No fue gestionando y que sus ahorros, sus ingresos pasivos fueran pagando su nivel de vida. ¿Bien? Entonces eso es fundamental que tomemos conciencia porque los años pasan rápido y llega a un punto de que llegas a una edad en la que ya no tenés las mismas energías ni las mismas ganas. Entonces nosotros tenemos que proyectar nuestro retiro anticipado también, anticipado o cuando llegue la edad retirarme y estar tranquilo, no estar esperando a vivir de una jubilación que no sé si el gobierno me la va a pagar, ¿bien? O van a ser sueldos de hambre, como lo que son actualmente, ¿bien? Muy bien. Iván, no sé si querés acotar algo más de ese tema. Sí, yo pienso, ¿no? Que también tenemos que ver el momento histórico que estamos viviendo. Porque hace unos años atrás, no hace mucho, en muchos países había una relativa estabilidad, ¿sí? O sea, esa estabilidad no amenazaba tanto la reserva de valor que era el billete, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo en un momento histórico en donde lo que funcionaba antes como para resguardarse de la inflación, hoy no está funcionando. Entonces, desde ese lugar, me está invitando el contexto histórico a ser mejor. Y, y ser mejor significa prepararme para que yo y mis habilidades puedan ser más grandes que las circunstancias. ¿Sí? Entonces, está bien, nosotros aquí en Argentina estamos viviendo una inflación del 100%, una inflación real del 180% anual en muchos productos, algunos más, pero en muchos países que estaban muy estables, Estados Unidos, España, Alemania, Paraguay, Chile, bueno, hoy están viviendo situaciones que no están acostumbrados a vivir. Entonces, desde ese lugar nos invita el contexto mundial a emprender
aprender a emprender y aprender a invertir. Entonces ahí es donde yo tengo que buscar cuáles son los referentes, dónde está esa información, dónde puedo yo irme preparando aparte de mi profesión. O sea, yo tengo, por un lado, como lo veo yo, ¿no? Yo tengo mi carrera profesional. Entonces yo tengo mi área profesional que tengo que ser bueno y aportar valor al mercado. Por otro lado, tengo mi desarrollo personal, que tiene que ver con mi manera de ser, de estar, mi crecer como ser humano. Y después está mi área financiera, que yo tengo que aprender más sobre el dinero, más que todo aprender a cómo resguardar y cómo hacer que el dinero trabaje para mí. Entonces, este chip de decir, dejo de trabajar para el dinero solamente y aprendo a que el dinero trabaje para mí, hay un proceso. Y ese proceso lo tengo que buscar hoy. Porque si yo me quedo solamente con la mentalidad de antes, que trabajo para ser un gran consumidor, corro demasiado riesgo, porque los contextos cambian permanentemente y a paso agigantado. Entonces, hoy tengo que pegarme a referentes, a mentores que de alguna manera me acompañen rápidamente a saber cómo resguardar ese dinero y cómo ese dinero puede trabajar para mí, generarme mucho más intereses que la devaluación de mi país. Entonces ahí me tengo que hacer cargo de un problema. Me tengo que hacer cargo, no lo puedo delegar en otros, ¿sí? Entonces, ahí es donde realmente toma importancia el hecho de la responsabilidad. Hoy nos tenemos que hacer responsables de la gestión de nuestro dinero, en cualquier ámbito que tengamos. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos, pero siempre vamos a tener ese problema y hoy se agravó con el tema de la inflación a nivel mundial. Sí, es así, Iván. Antes, como vos decís, bien, antes uno por ahí no sabía en qué ahorrar. Bueno, por lo menos compraba dólares, a lo mejor tenían una mínima pérdida al año, a lo mejor ponerlos abajo del colchón. Hoy ya eso no es posible, tenemos una inflación 7, un 8, un 10% en países de primer mundo, entonces hoy por hoy no es el billete abajo del colchón el que nos va a salvar o el que nos va, digamos, a ayudar en el caso de una emergencia y demás. Hoy tenemos que tener inversiones que generen ingresos, porque si no, en poco tiempo voy a ir perdiendo ese capital. Entonces, es fundamental que sepamos lo que estamos haciendo, que nos capacitemos y que veamos en dónde puedo buscar alternativas de que me sirvan, que sean escalables como lo que hablábamos, que no me lleven tiempo, de que la gestión de eso no sea demasiado tiempo, que tenga un mínimo riesgo para invertir, entonces que ese riesgo me deje dormir tranquilo, ¿bien? Que no las personas están esperando que ganar mucho dinero rápido, exponencialmente, y no están midiendo el riesgo. En cambio, acá nosotros estamos, en conclusión, lo que les quiero compartir es decir, tenemos en el mundo de la bolsa, de la inversión en la bolsa de valores, en el de Estados Unidos, porque yo enseño a invertir en el mercado de Estados Unidos porque es el mercado más líquido del mundo, donde hay más gente participando, donde el 60-70% del dinero del mundo se mueve ahí, en donde tenemos las mejores herramientas para invertir. Entonces, yo desde ese punto, desde ese ámbito, los invito a que se empiecen a capacitar, a interiorizar de cómo funciona esto, y bueno, después si ustedes ven que esta es una alternativa, bien, la pueden ir tomando a futuro, ¿no? Vuelvo a repetir, gestión de riesgo, apalancamiento, es decir, puedo apalancarme con distintos activos y acelerar también esos procesos a través de un sistema, un método que me puede brindar esa escalabilidad. Y el hecho de que no me lleve tiempo ni demasiado dinero, el hecho de aprender y aprender estabilidad. Entonces, desde ese punto los quiero invitar a que nos sigan, nos acompañen en estos live, que puedan aprender
de lo que nosotros le podamos compartir y después ustedes sepan tomar sus propias decisiones y decir, bueno, esto es lo que yo necesito o no. Si encuentran algo que sea escalable, que tenga poco riesgo, de que son las cosas fundamentales que tienen que tener en cuenta, que no me lleve tiempo y que realmente después yo pueda vivir de eso, que en un principio sea un ingreso extra que me ayude a mi economía natural o diaria que tengo, pero que en el futuro, si yo sigo evolucionando, se pueda transformar en mi principal fuente de ingreso. Entonces, a eso quería llegar el día de hoy. Así que, bueno, Iván, no sé si querés agregar algo más, ¿no? Para irnos. Sí, yo me gustaría darte unas palabras como alumno tuyo. Yo soy un aprendiz en la bolsa. Eh, eh, Invertí antes de conocerte, invertí pero a ciegas, y después me fui dando cuenta de esta falta de criterio, ¿no? De decir, che, mira, esta ceguera financiera era yo, que de alguna manera no me estaba haciendo cargo o no encontraba el ámbito adecuado, porque mucha gente también es mezquina con la información, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista, creo que estos primeros tres ejes temáticos que tienen que ver con el riesgo, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con este bucle de crecimiento que sea exponencialmente eh, eh, muy beneficioso a corto, mediano y largo plazo, yo lo encontré en la bolsa de valores, ¿sí? Y también lo encontré aprendiendo criterios desde tu metodología, porque yo creo que es un ámbito que quizás se habla mucho, pero se conocen pocos criterios, o sea, pocos se pegan a una metodología. Quizás muchos estén invirtiendo y estén ganando dinero, pero no están pegados a una metodología. Lo que descubrí en tu escuela, Jorge, fue pegarme a una metodología y a una estrategia. Entonces, lo que me pasa es que muchas veces, cuando estoy frente a la pantalla viendo a una empresa, esa emoción, ¿sí? Que tengo en el momento de decir, quiero invertir, y tengo esa expectativa futura y por ahí me salgo de la metodología y estoy asumiendo un riesgo enorme porque me estoy saliendo de ciertos indicadores que a veces me gana mi emoción. Entonces, me alineo de nuevo a tu metodología, decir, bueno, sé que también es muy conservadora, pero es altamente rentable. Entonces, cuando yo no tengo una metodología, cuando no tengo un sistema, me termina gobernando la emoción que tengo en el momento. Entonces siempre termino con esa expectativa de futuro de decir, quiero ganar, quiero este salto cósmico de ganancia y me la pego. Y después cuando me la pego, bueno, tengo otra emoción que ahí me tengo que reanimar, ¿no? Entonces, qué importante es para mí aprender criterios desde la experiencia de un profesional, de gente que ya superó esa barrera y que hoy vive de las inversiones y que bajó a papel esa metodología. Y yo me pego a esa metodología y es justamente lo que estoy haciendo, ganando experiencia con tu metodología hasta yo poder dominar este ámbito, sin dejar lo mío. ¿Sí? Lo mío sigue siendo escalable, sigue teniendo un bucle que me lleva, tengo una proyección de 5 años para el bucle, ya voy en el tercer año, me lleva más a mediano y largo plazo, pero lo tuyo es mucho más simple y lo que veo es eso, aprender a administrar mi patrimonio, gestionar bien el riesgo, controlo el riesgo porque yo ya sé cuánto es lo que puedo llegar a perder. Obviamente que invierto con un exponencial de ganancia enorme, porque si no cumple esos requisitos tampoco invierto. Entonces me pego a eso y una vez que tengo las suficientes horas de vuelo, empiezo a disfrutar esto que decís vos, decir, ya domino esto, ya domino y eso es lo que la proyección mía a futuro, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que me está faltando para llegar a ese estadio? Pero por otro lado estoy tranquilo porque voy a llegar, porque estoy en el ámbito correcto. Entonces, ese bienestar financiero yo lo tengo hoy, quizás sin generarlo,
sin ser altamente rentable en la bolsa, pero sé que estoy en el ámbito correcto. Y eso me da tranquilidad, porque depende de mí, de mi capacidad de práctica, de mi capacidad de absorción de información y estar en el ámbito. Que en algún momento me cae la ficha y ya está. O sea, logré mi objetivo. Pero quiero decirte que estoy tranquilo porque estoy en el lugar correcto y en el camino correcto. Más allá de mis otros negocios, que tengo varios, este camino me lleva a una tranquilidad financiera y es justamente lo que quiero dominar. Por eso esa expectativa futura, ¿sí?, de la ley de preferencia temporal, me proyecto con tu metodología de pegarme para invertir como un profesional. Así que en eso me quiero transformar y te acompaño también en el proyecto tuyo, que es la academia. Bien, Así que muchísimas bueno, gracias. quería Muchas, cerrar con este testimonio mío como bueno, alumno, ¿no? bueno. Muchísimas gracias, Iván. Yo creo que eso, la gente que esté viendo este video, la verdad que lo tiene que asumir porque es muy importante lo que dice Iván, sobre todo cuando uno empieza a gestionar las emociones, ¿no? Y gestionar la emoción con el conocimiento. Cuando uno gestiona una emoción sin tener conocimiento es una cosa, pero vos gestionas distinto la emoción cuando ya estás conociendo un ámbito, conoces la metodología, conoces el sistema, conoces cómo funcionan las distintas herramientas, es totalmente distinto. Por ejemplo, las personas que invertían en cripto porque todo el mundo era el furor de las cripto y valía más de $60.000, cerca de $70.000 el Bitcoin, y porque yo no querer quedarme afuera, entré en ese momento sin tener un conocimiento. Me ganó la emoción, ¿bien? Y me tuve que bancar ahora que a lo mejor llegó a 17, 15, 16, $17.000, algo que valía casi $70.000. Entonces, si yo no sé gestionar eso, si no sé, no tengo un conocimiento de cuándo entrar, de cuándo salir, cuándo es el momento óptimo, y no dejarme llevar por lo que diga el entorno, con lo que digan los demás, yo sé entrar en el momento justo, ¿bien? Y obtener grandes rentabilidades, pero porque estoy gestionando mis emociones. El 90% o más de las inversiones después es gestionar uno las emociones. Entonces eso es fundamental, eso se lo va a decir cualquier inversionista profesional con trayectoria, que la gestión emocional es más del 90% de la inversión. Yo puedo tener todo el conocimiento, pero si no manejo emocionalmente, no me manejo, no gestiono emocionalmente, y es muy difícil, es muy difícil. Entonces, buenísimo, Iván, que hayas compartido esto con la demás gente para que entiendan de cómo funciona, en parte, todo este mundo, ¿no? que es tan apasionante. Así que bueno, sin más, no lo quiero hacer más largo. Quiero agradecerles a todos por haber estado. Los invito para el próximo martes. Espero que les haya gustado, que nos dejen un like, que lo comenten, que lo compartan. Todo esto, este video va a quedar grabado ya en las distintas redes, en YouTube, en Facebook y en LinkedIn. Va a quedar ya subido y vamos a ver si vamos subiendo algunos resúmenes en las otras redes, ¿no? En Instagram y demás. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias, Iván, por acompañarme en este desafío de los martes. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Chao, comunidad. Chao, Nos vemos. que anden muy bien.